Hola amigos, ¿cómo están? Edgar aquí de Yo Reparo nuevamente, aquí con... ¿vieron cómo se hizo? Ok, esos son efectos que les traemos. Les traigo acá un telefonillo que me lo traen porque ya lo intentaron reparar en otro taller. Es un iPhone 6S que no da luz. Entonces, miren, pues para revisar vamos a ver lo que le han hecho. Vamos a poner el multímetro acá porque mi computadora está fallando y mañana me entregan la nueva. Entonces ya mañana les tengo su multímetro ahí en la pantalla. Entonces, veamos qué le han hecho a este teléfono. Miren, primero tenemos que le cambiaron el driver, el backlight driver, ¿ok? Ay, no miren, ahorita se lo muestro, ¿ok? Vemos de que ya le cambiaron el backlight driver, ahí. Vemos de que aquí alguien hizo un puente. Y vemos de que ya rasparon por acá los ánodos y el otro que es el cátodo, ¿ok? ¿Por qué hicieron eso? No lo sé. Yo no lo sé, pero ahorita lo vamos a diagnosticar. Miren pues la importancia de esto. Miren pues, primer diagnóstico, revisar si está llegando voltaje al ánodo, que es el primero que queman cuando van a hacer un cambio de pantalla. Entonces si yo los coloco acá, ojalá puedan ver el multímetro. Acá está, ok. Y revisamos, solo conectando la batería tendríamos que tener el voltaje principal en este de acá, ¿correcto? Tenemos 3.99, entonces eso nos dice que el ánodo está funcionando bien. Otro voltaje que tenemos que tener es el 1.8 que está en el pin número 4 y tenemos 1.8. Entonces los voltajes principales están. ¿Cuál es mi otro diagnóstico? Mi otro diagnóstico, pongo mi multímetro en escala de continuidad y reviso. Yo sé que si los paso acá, yo sé de que acá tengo que tener 4 a tierra y acá nada más tengo que tener ninguna, ¿ok? Entonces yo los paso al microscopio y revisamos despacito, ¿verdad? Revisamos todas que tengan que tener a tierra. Por este lado tengo que tener 4. Empiezo. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Y empezamos. Aquí no tengo que tener ninguna y sí, efectivamente no tengo ninguna. Entonces eso me dice que mi conector está libre de cortos, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Antes de revisar los voltajes 5.7 de la pantalla, antes de revisar eso, vamos a tirarnos un clavado por lo que es la resistencia, la medición en escala de diodo. Ponemos nuestro multímetro en escala de diodo y tenemos que revisar. Entonces la ZXW les da toda la lectura para los que la quieran ver. Entonces miren, si yo los paso a la ZXW, aquí tenemos todas las mediciones de escala de resistencia. Solo le dan clic aquí donde dice resistencia y se las tira. Entonces nos empezamos, vemos de que por este lado tenemos casi la mayoría, solo tenemos este sin conexión, este sin conexión. No es que no tenga conexión, sino que los valores son demasiado altos. Entonces empezamos. El primero tiene que tener los primeros 3 entre 500 y 600, ok. Escala de diodo del multímetro, punta positiva tierra, y revisamos. Pin número 1 tenemos 600, pin número 2 tenemos, pin número 2 tenemos. Ok, entonces aquí ya tenemos el primer problema. Revisemos. Pin número 3 tenemos, pin número 4 es tierra, luego nos vamos con los EMI, tenemos tierra, tenemos. No vamos a tener ahí, los siguientes dos tampoco, estos sí tienen que tener, tenemos y tenemos. Ok, el problema acá, en el pin 2 no tenemos, en este de acá, y si nos vamos a la ZXW, nos dice que tenemos que tener una resistencia de más o menos 538. Esta resistencia está conectada nada más y nada menos con el filtro del ánodo. Miren este filtro de acá. Pero un técnico puede cometer el error de que yo digo, no, pues
yo necesito saber si mi filtro está bien. Medí continuidad, le dicen a uno. Entonces uno mide continuidad. Ah, y no tiene continuidad, miren. No tiene continuidad, pero sí tiene voltaje. ¿Cómo es eso? Por este filtro de acá corre un voltaje que viene del circuito del backlight, que viene del circuito de acá. Entonces este circuito le manda un voltaje acá que cuando detecta que la pantalla está conectada lo va a elevar a 16 y 20 voltios. Pero si yo le conecto la batería, tiene que haber un voltaje ahí, tiene que estar un voltaje presente en el pin número 2, que es este de acá. En el pin número 2, que es este de acá. Entonces, si yo reviso ese pin número 2, si yo reviso acá en voltaje, si yo reviso este, ¿tengo o no tengo? Sí, sí tengo voltaje, miren, tengo 3.9. Entonces, ¿por qué no tengo pantalla si tengo voltaje? Entonces ahí es donde se aplica el término. Acuérdense, ahí se aplica el término de podemos tener voltaje, pero no vamos a tener corriente. Algunas veces voltaje y corriente no es lo mismo. Entonces ese filtro no tiene continuidad y ahí tampoco hay comunicación con el driver de abajo. Entonces el técnico que revisó este teléfono pudo haber dicho, bueno, pues si tengo voltaje pero no tengo pantalla, es porque nada más porque el driver ha de estar malo, el driver se quemó, fue a bajar el driver, no funcionó, y como vio que el filtro, que este querido de acá no estaba explotado y tenía el voltaje, entonces nunca pensó que iba a ser el culpable. Entonces, con un diagnóstico correcto tal vez, y damos con la falla. Entonces, quitémoslo con un cautín. Ok. Lo vamos a poner. Vamos a poner un puente nada más para prueba, para no hacer el video tan largo. Ay, hoy que quiero hacer un puente. Ok, ahí está el disque puente, el puente más feo que he hecho en mi vida. Ok, ahí está, según yo ahí está el puente. Ok, entonces revisemos ese pin ahora, revisemos si ya tenemos comunicación, revisemos. Acuérdense que no teníamos comunicación, no teníamos una resistencia, un valor en escala de diodo. Ok, ahí lo pusimos en escala de diodo, aquí está. Revisamos, pin 2, voilà, ya tenemos un valor. Entonces, si Edgar no me está mintiendo, si Edgar está hablando con la verdad, acá tendríamos que tener un voltaje. Acuérdense que ya cambiaron, teníamos que tener pantalla. Acuérdense que ya me cambiaron el elevador de voltaje, ya me cambiaron el driver. Entonces yo no sé si lo hicieron bien, ojalá lo hayan hecho bien. Y adivinen qué. Ok, entonces eso era todo el problema. Bajaron el driver sin necesidad. Ok, un resumen es: teléfono viene sin luz en la pantalla. Nos damos cuenta que ya cambiaron el backlight driver, que ya hicieron un puente acá en el filtro del 1.8. Ya lo hicieron antes que se apague el teléfono porque no tiene el botón de home. Les quiero enseñar, ahí está prendido ya tenemos teléfono funcionando. Entonces nos dimos cuenta que ya habían hecho un puente acá en el filtro de la 1.8. ya cambiaron esto. ¿Por qué lo cambiaron? Asumo yo que el técnico revisó y vio que tenía voltaje en este pin y dijo, bueno, pues si tengo voltaje, este filtro está haciendo su trabajo porque está pasando el voltaje que viene de acá, lo está pasando para acá, entonces todo está bien, yo no tengo ningún problema, porque yo tengo voltaje. Entonces voy a desconfiar de mi filtro, ¿verdad?
voy a desconfiar de mi filtro porque mi filtro está bien. Entonces, si se los hago con un dibujito acá, ojalá y logre cargar esto. Ok, si yo se los enseño acá, bueno, no cargo. Entonces esto envía un voltaje para acá, pasa por el filtro, lo atraviesa, le inyecta se le inyecta lo que es el conector y todos contentos. ¿Cómo funciona esto? Es bien fácil. Viene un voltaje de acá hacia el filtro. El filtro atraviesa el filtro y lo inyecta al conector. Entonces esta persona revisó, teníamos voltaje acá. Entonces eso le pudo haber dicho que tenía que el filtro estaba bien, pero después medimos en escala de diodo y no teníamos un valor acá. Medimos continuidad y el filtro tampoco tenía continuidad. Entonces nunca íbamos a tener ahí lo que era el voltaje necesario para hacer la pantalla. Entonces acuérdense de la diferencia. Podemos tener voltaje, pero no podemos tener corriente. Entonces son dos términos muy diferentes. Voltaje es la fuerza con la que se impulsan los electrones y corriente es la cantidad de electrones que fluye. Entonces, un video rápido, una solución rápida, pero espero que les ayude a comprender muchas cosas. Un saludo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.